Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en un salmo, el Salmo 11. Quiero invitarlos para que leamos este salmo, capítulo 11. Dice la palabra del Señor, el Salmo capítulo 11: En Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Vamos a orar, hermanos, por Honduras. Antes de meditar en la palabra del Señor, ustedes saben que está una situación difícil. Es más, nos han pedido también la hermana Milvia que oremos por su hija. Ella trabaja en Honduras, vino para visitarla, pero le toca regresarse. Y vamos a orar por la hija de la hermana Amilvia, llama Adriana. Ella se llama Adriana y vamos a orar por ella, que Dios pues la ayude. Pero también vamos a orar por este país. Hay dos ciudades que tienen que desalojar, dos ciudades porque están completamente inundadas por el huracán ETA que pasó por Centroamérica, aquí por San Andrés. Ya saben ustedes los estragos que hizo, los estragos que ha hecho en Nicaragua, pero a Honduras de verdad ha sido muy afectada. En el año 1998 allí eso casi fue destruida ese país, y ahora pues siempre fue muy afectada. Y la iglesia está allí, nuestro misionero está allí, hay obras allí, y nosotros oramos por nuestros misioneros, oramos por los pastores que están allí en Honduras. Yo he tenido la oportunidad de estar 3 veces en ese país y la verdad que a uno le duele lo que ha pasado, porque ahí también están afectados muchos de nuestros hermanos. Maravilloso Dios y Padre nuestro, invocamos tu nombre, Jesús, presentando delante de ti a Adriana, pidiendo que tú la lleves con bien, Señor, a este país que está padeciendo esta dificultad ahora mismo, Señor. Extiende tu mano poderosa en la vida de nuestro hermano Carlos, de la hermana Ned, de sus hijos, de todos los pastores y de todas las familias de los hermanos que están allí. Derrama, Señor, tu gracia, tu bendición sobre los hermanos y obra con misericordia en favor de las gentes de estos países centroamericanos, Señor, de los hermanos en San Andrés y de las gentes de San Andrés, Señor. Yo te ruego, Dios, que en tu misericordia obres maravillosamente en ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, David en este salmo nos está mostrando en su contexto que estaba siempre en medio de peligros, en medio de situaciones que no eran muy buenas, en tanto que él dice la historia, allá en el mismo patio de el rey Saúl, siempre el rey quería aniquilarlo, quería matarlo. Si no es por su hijo Jonathan, que es amigo de David, pues perece allí en el patio mismo del reinado de Saúl. Y David fue perseguido a tal punto que tuvo que huir al desierto por causa de la persecución
precisamente también del rey Saúl. Su mismo hijo Absalón se levantó, se sublevó contra su padre, a tal punto que David tuvo que huir de la corte y esconderse en el desierto durante 10 años. Sin embargo, de acuerdo a la historia bíblica, David no dejó de hacer lo que tenía que hacer como rey, aún teniendo que estar lejos del palacio en el cual él gobernaba. Y este salmo de alguna manera está evidenciando esos aspectos de persecución que sufrió David. Y hermanos, esta enseñanza esta noche está basada en lo siguiente: cualquiera que sean las circunstancias de crisis que nosotros pudiésemos tener, hay dos caminos: o caminar de vista, o caminar por vista, o caminar por fe. O también pudiéramos decir, escuchar el consejo de aquellos que están a nuestro alrededor y humanamente, con la sabiduría humana, nos dicen qué es lo que debemos hacer, o nosotros decidimos tener en cuenta la sabiduría de Dios. Así que siempre, frente a las circunstancias que se nos presenten en nuestra propia vida, es necesario tomar la mejor decisión. Aquí entonces encontramos en el primer versículo lo que debe hacer David. Y entonces dice él: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Los consejeros de David, ante la amenaza que él tenía de parte de su propio hijo, le dicen a David que huya al monte, que escape al monte, porque ciertamente era la única manera de él protegerse contra el asedio de sus enemigos. Que abandone Jerusalén, que se dirija con seguridad a las montañas. Naturalmente es el consejo de hombres que ven las cosas desde el punto de vista humano. Y entonces David dice: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Es algo que me trajo a mi mente uno de los acontecimientos que están registrados también en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel tenía la amenaza de Siria. Los sirios estaban persiguiendo al pueblo de Dios, pero Dios revelaba a Eliseo las estrategias que el rey de Siria tenía contra su pueblo, a tal punto que el rey dijo: ¿quién de los que están aquí pertenece al reino de Israel? Porque le están diciendo, alguien le está diciendo a ellos por dónde vamos a pasar, cuáles son las estrategias que vamos a tener para vencerlos en la guerra, para vencerlos en la lucha. Y alguien le dijo: no, mi rey, no es que alguno de nosotros seamos unos espías o haya alguien aquí que es un espía de Israel. Es que Dios tiene allá un profeta al cual le revela los secretos íntimos tuyos. Eso que tú piensas allá en secreto, el Señor se lo revela al profeta Eliseo allá. Y cada vez que tú dices algo, entonces él sabe las cosas. Así que el rey dijo: entonces persigámoslo, tomémoslo, apresémoslo, conquistemos. Y preguntó dónde estaba el profeta, y el profeta estaba en Dotán. Y hasta allá fue el ejército, a tal punto que
la palabra del Señor nos dice que vinieron y sitiaron la ciudad, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo a Eliseo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Así que, hermanos, hay dos miradas: la mirada de aquellos que ven las dificultades, que ven a los enemigos rodeándole, pero también están los hombres de fe que ven la grandeza de Dios, que ven el poder del Señor. Y aquí está Eliseo orando al Señor para que le abra los ojos a alguien que solamente tiene capacidad de mirar las cosas por vista y no por fe. El profeta mira las cosas distintas a la forma en que lo mira este siervo, y por eso Dios abre sus ojos para que vea que con él están los ejércitos del Dios viviente, el poderoso Dios de Israel. Naturalmente, Dios obró a tal punto que este ejército fue derrotado, y nunca más, dice la palabra del Señor, vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Nunca más. Porque ciertamente, hermanos, nosotros tenemos que aprender a reconocer que si bien hay realmente dificultades, nosotros tenemos un Dios que está de nuestra parte, que está a nuestro favor. Pero se necesita que tú abras los ojos de la fe y veas por la fe un Dios poderoso en favor nuestro. Gloria al Señor. De ahí que es importante que tengamos en cuenta y pongamos cuidado a escuchar los consejos. Cuando tú escuches un consejo, escucha si ese consejo es de parte de Dios o si ese consejo viene solamente de la sabiduría humana. Porque ciertamente, si viene de los labios de una persona que no puede ver y percibir las cosas de Dios, nunca va a ser un consejo acertado. En su mayoría van a ser consejos que le van a decir, como los consejeros de David: huye, escapa, váyase cual ave, escóndase lejos, porque no hay solución. Miren, hermanos, Dios tiene promesas para sus hijos, y nosotros tenemos que aferrarnos a sus promesas. Tenemos que tomar las promesas del Señor. Ahora bien, el verso 2 dice acerca de lo que hacen los enemigos. ¿Qué hacen los enemigos? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Uno oye, y estos días uno lo impresiona, que todavía haya gente que siempre esté persiguiendo a los hermanos. Hay muchas personas en los trabajos, en las empresas, en el vecindario, que usado por el maligno está procurando estorbarle o procurando sacarle del lugar al hermano o a la hermana. Siempre hay enemigos lanzando sus dardos, precisamente procurando desestabilizar nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Al igual que David tenía conspiradores, tenía hombres que querían
matarlo, querían hacerle deponer de su reinado. Y la palabra del Señor nos muestra que David era un hombre justo, era un hombre recto, como lo son muchos de los hermanos y hermanas que procuran vivir en sus trabajos, en su vecindario, en sus lugares, de tal manera que en vez de traer mal, trae bendición a los que están alrededor. Pero el enemigo está interesado en seguir lanzando dardos para que tu vida entonces sea una vida desanimada, una vida en la que ciertamente haya ese malestar en todas las cosas. Entonces David se aferró a esto, se aferró a que el Señor era justo y que el Señor hará lo correcto. Los hijos de Dios no tienen que asumir posiciones que los pongan en ridículo o que procuren precisamente dar lugar al diablo o darle lugar al hazmerreír del enemigo. Los creyentes tenemos que aprender a confiar que el Dios nuestro es nuestro defensor, es nuestro ayudador, y por eso lo mejor es orar por nuestros enemigos, poner a los que lanzan sus dardos en las manos del Señor, porque el Señor sabe qué hacer. El Señor sí sabe qué hacer. Por eso el versículo 3 dice: ¿qué es lo que pueden hacer los justos? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Así que, hermanos, allí se estaba poniendo en riesgo los cimientos de Israel, pues tratar de sublevarse contra el rey era desestabilizar el reinado del rey. Así que entonces, ¿qué debía hacer David frente a esa condición de dardos de enemigos que estaban procurando debilitar los cimientos de ese gobierno? Pues la verdad, hermanos, es que uno tiene que aprender a reconocer que en el mundo lo ideal es la justicia, lo ideal es el orden que Dios ha establecido, pero no es así. Es decir, si traemos eso al escenario de la vida social nuestra, nos damos cuenta que vivimos en un mundo en donde se procura que los cimientos de la vida del hombre sean desbarajustados, desbaratados, sean puestos por el suelo. Y el profeta Isaías en el capítulo 9, el verso 11 y 15 dice: gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se aleja de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Así entonces, ¿qué es lo que puede hacer el justo cuando los cimientos están puestos en entredicho? Pues, hermanos, simplemente poner los cimientos de nuevo. Y eso es lo que encuentra aún esto en la palabra de Dios. Cada generación debe velar porque los cimientos de la verdad, porque los cimientos de la justicia prevalezcan. Es fundamental que nosotros, en medio de una sociedad que quiere que vivamos de otras maneras contrarias a la palabra de Dios,
nos levantemos y proclamemos la verdad, proclamemos la justicia y vivamos conforme a esa verdad y vivamos conforme a esa justicia. Así que no se compadece de que alguien quiera asemejarse a los que viven de cualquier manera, cuando nosotros hemos conocido al Dios de toda justicia. Aunque el mundo se desbarate, aunque la moralidad se vaya al suelo, los hijos de Dios tenemos que mantener nuestra moral en alto, nuestros cimientos en alto, la verdad de Dios en alto, nuestros valores en alto. Gloria al Señor. Así que lo que hay que hacer cuando los cimientos están siendo puestos en peligro es poner los cimientos que corresponden de verdad y de justicia. A Samuel le correspondió otra vez poner los cimientos del pacto en el pueblo de Israel cuando habían abandonado la palabra, cuando no había visión con frecuencia, cuando se había vuelto un desorden espiritual el pueblo de Dios. Ahí estuvo Samuel para proclamar otra vez el pacto de Dios. Cuando la palabra del Señor nos habla de Esdras, que cuando el templo de Jerusalén fue derribado, ellos volvieron para restablecer los cimientos del templo de Jerusalén. Así que a pesar de las pruebas que David vivió, para todas estas circunstancias que estaba padeciendo, el Señor le permitió a él ver lo que el Señor hará con el impío. Así que no somos nosotros los que tenemos que procurar levantarnos y defendernos. Hay un Dios que está de nuestra parte, hay un Dios que nos defiende. Y dice el verso 4 al 7: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y el que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y hermanos, dice David: porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Así que, hermanos, quiero decirles, Dios siempre va a hacer la diferencia. Dios siempre va a probar al justo. Claro que el justo va a ser probado, pero al impío el Señor le va a dar también su pago, su merecido. Así que cuando el panorama es sombrío, dice David: en el Señor pongo mi confianza, porque él sabía que Dios estaba en su trono. Y porque él sabía que Dios no se está haciendo el ciego ante los atropellos, ante las dificultades que los demás quieren ponerle a los hijos de Dios. Dios está mirando todas las cosas, y por eso el justo puede estar tranquilo. Porque si hay alguien que quiere moverle, que quiere causarle dificultad, no te preocupes, hay un Dios que en su momento pagará conforme la obra que cada uno merece. Así que los ojos del Señor están puestos no solamente para defender al justo, sino también para pagar a aquellos que hacen mal. Y el apóstol Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. De manera que nosotros podemos tener todas estas circunstancias en nuestra vida, podemos tener todas esas dificultades, y dice él al final: no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando de día en día.
Así que nosotros, hermanos, tenemos que mantener nuestra mirada en el Dios que todo lo ve. No te preocupes, no te rindas ante las dificultades de la vida. No te rindas, no huyas de ellas. Espera en el Señor, confía en Él. Quédate quieto y dile: Señor, tú sabes mi vida, tú conoces mi corazón y mi alma. Así que el David presenta aquí las figuras del fuego, del azufre, de la tormenta que destruye al enemigo, del cáliz que le tocará beber al enemigo, esa porción venenosa que le corresponde al enemigo si sigue obrando de esa manera. Así que Dios ha planeado sacar en victoria a sus hijos. Miren, hermanos, al final, para terminar, dice el salmista que los rectos verán su rostro. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ver el rostro significa que podemos tener acceso a la presencia del Señor, que podemos recibir la bendición del Señor en los momentos más definitivos de nuestra vida. Y por eso el Señor nos invita a través de su palabra a que nosotros no nos dejemos intimidar por el enemigo. Esa oración del sacerdote era fundamental para el pueblo de Dios, pero tiene un significado a lo largo de todos los salmos y a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así que si nosotros entramos a la presencia del Señor, Dios traerá paz a nuestra vida, traerá tranquilidad a nuestra vida, traerá un efecto curador a nuestra vida. De manera que esta noche yo quiero invitar al pueblo del Señor a que no se deje llevar por el mal consejo de la gente. Acepte el consejo de Dios, confía en Él y Él hará. Yo no sé cuántos están padeciendo dificultades, circunstancias en sus distintas formas de trabajo, de vida, pero yo quiero decirle: no nos dejemos mover. Permita que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Puestos de pies, vamos a orar al Señor. Vamos a presentarnos delante del Señor, reconociendo, como lo dice el Salmo, que el Señor es justo y que el hombre justo tendrá la bendición de mirar su rostro. Y si podemos mirar su rostro, eso quiere decir que podemos entrar ante su misma presencia. Amado Dios y Padre nuestro, gracias te doy esta noche por tu palabra, Dios, porque nos permites reconocer las dificultades, a los enemigos que nos rodean, a los instrumentos del mal que asaetean sobre nuestra vida, que lanzan sus dardos. Pero hemos aprendido esta noche que tú lo ves todo, tú lo conoces todo, y que aunque el enemigo quisiera desestabilizarnos, quitar los cimientos de nuestra vida, los fundamentos de nuestra vida, nosotros confiamos en ti, ponemos nuestras vidas en tu presencia y pedimos, Señor, que tú seas quien intervengas en los asuntos de nuestra vida. Glorifícate en tu pueblo. Ayuda, Señor, a los hermanos que están pasando por dificultades, que tienen batallas, que tienen enemigos, Señor, ocultos, que lanzan sus dardos contra ellos, y obra, Señor, en defensa de su causa. Yo te lo pido esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga, les guarde, les lleve con bien
a cada uno de sus hogares. Salude al hermano, salude a la hermana, y que el Señor nos bendiga en el día de mañana y en los programas que vamos a tener este fin de semana.